Muy buenas noches, jóvenes. Soy estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, perteneciente a la Facultad de Filosofía, Letras y Ciencias de la Educación, de la carrera de Pedagogía de las Ciencias Experimentales en la Química y Biología. Soy el estudiante Johan David Bravo Guerrero y soy uno de los coordinadores que llevará a cargo el proceso de vinculación, el cual consiste en exponer temas muy sencillos y prácticos en la materia de biología. En este caso, yo les voy a explicar un tema muy sencillo para su comprensión de contenidos. Este tema se llama flujo de energía en los ecosistemas. Antes de entrarme al tema, quisiera hacer un pequeño recordatorio de lo que fue la clase anterior, el cual decía, ¿qué son los ecosistemas? Bien, los ecosistemas es un sistema biológico que está constituido principalmente por una comunidad en donde intervienen factores abióticos y bióticos dentro de este entorno. Cabe mencionar que dentro de estos ecosistemas encontramos a la biocenosis, que básicamente es el conjunto de especies, en este caso son de los animales y plantas que se desarrollan en un medio o en un biótopo. Ahora bien, un biótopo es el espacio geográfico en donde se desarrollan las diferentes especies. Estas pueden ser el agua, el aire o la atmósfera. En otros casos, el suelo, que también son muy importantes para que esto se desarrolle de una manera óptima y adecuada a las diferentes especies. Ahora sí, veamos lo que es el flujo de energía en los ecosistemas. Los ecosistemas están compuestos por organismos que transforman y transfieren energía y compuestos químicos. Cuando hablamos de flujo de energía, nos estamos refiriendo básicamente al funcionamiento que tiene un entorno. En este caso, el entorno es el ecosistema. La fuente energética inicial para todos los ecosistemas es del Sol, es decir, es donde parte el flujo de energía en los ecosistemas. Como lo podemos ver estipulado en la imagen, la energía solar es transmitida principalmente a los productores. Los productores eh, serán, serán pasados a los consumidores primarios, es decir, los consumidores primarios se beneficiarán de los productores. Los secundarios se beneficiarán de los primarios y los terciarios de los secundarios. Cabe mencionar que todos los mencionados anteriormente desprenden energía, es decir, calor, compuestos químicos, nutrientes. Y por último, tenemos a los descomponedores, que son los que se aprovechan de la materia orgánica para transformarlo en materia inorgánica. Es decir, se aprovechan de los organismos o de las especies que están en descomposición. Energía solar. La energía solar incidente es captada parcialmente por las plantas verdes y transferida como forraje a los herbívoros, como presa a los carnívoros y como materia muerta desde cualquiera de esos componentes a los descomponedores. Es decir, que la energía fluye de especie en especie. Claro, siempre comienza desde la energía solar. Las plantas producen energía química a partir de los factores abióticos, los que incluyen energía solar. La energía creada por los productores pasa a través de la cadena alimenticia, es decir, que desde los productores se van a dirigir a otros tipos de especies, por ejemplo, a los primarios, a los secundarios, a los terciarios y por último, a los descomponedores. Como lo podemos ver, observar en la imagen, la energía solar es transmitida principalmente a los productores que por lo general son las plantas o algas. Este pasará energía a los consumidores primarios. Este consumidor primario al secundario
el secundario al terciario y por último a los descomponedores. Cada uno de estos desprenden nutrientes y compuestos químicos. Ahora adentrémonos a lo que son los niveles tróficos. Cuando hablamos de niveles tróficos, estamos hablando de los eslabones o de los niveles que tiene cada especie. En este caso, al nivel 1, al nivel 2, al nivel 3, al nivel 4 y al nivel 5. Cabe mencionar que cada uno de los niveles mencionados anteriormente se clasifican principalmente por el tipo de alimentación que llevará cada especie. Por ejemplo, los autótrofos, que son principalmente las plantas y las algas. Cuando hablamos de autótrofos, son las especies que crean su propio alimento, es decir, no necesitan de otras especies para poder sobrevivir. No, en este caso son las plantas y las algas las que crean su propio alimento por medio de la fotosíntesis. Los heterótrofos. Cuando hablamos de heterótrofos, estamos hablando de los consumidores y descomponedores, es decir, necesitarán de otras especies para poder sobrevivir en el medio o el entorno que los rodea. Productores. Los productores constituyen el primer nivel trófico y se caracterizan por convertir la energía del sol en enlaces de carbono orgánico, como son los azúcares moléculas, es decir, nutrientes y compuestos químicos. Algunos ejemplos de los productores son las plantas y las algas, como ya se lo había mencionado anteriormente. Los consumidores. Cuando hablamos de consumidores, estamos hablando de organismos que obtienen alimento por medio del entorno que los rodea. En este caso, son heterótrofos. Necesitarán de otras especies para que su energía fluya, para que puedan sobrevivir. Estos consumidores se clasifican principalmente en los consumidores primarios, los consumidores secundarios, los consumidores terciarios y por último tenemos a los descomponedores. Cuando hablamos de consumidores primarios, nos estamos refiriendo básicamente a los animales herbívoros que se alimentan de los productores. Cuando hablamos de los consumidores secundarios, estamos hablando de los animales carnívoros que se alimentan de los herbívoros, o sea, del nivel anterior. Los consumidores terciarios son aquellos carnívoros que se alimentan de carnívoros. Por ejemplo, tenemos a un águila. Y los descomponedores son los que se aprovechan de la materia muerta, es decir, la de descomposición, para transformar la materia orgánica en inorgánica. Estos cumplen funciones muy vitales, como aprovechar el material biológico. A pesar de que este está en el último nivel, es muy importante para que siga nuevamente el ciclo de los niveles tróficos. Dentro de los descomponedores podemos encontrar a los hongos que pertenecen principalmente al reino fungi, y estos se caracterizan básicamente por coger o por alimentarse de la materia de las hojas, incluso del material fecal. Tenemos a los gusanos, que es uno de los insectos más comunes, que básicamente tiene características como alas, patas largas, antenas, etcétera, y pueden vivir en medios exteriores. Y por último tenemos a las bacterias, que básicamente son procariontes y pueden ser muy peligrosos porque causan enfermedades tanto en los animales y en los seres humanos. Tenemos aquí
la representación gráfica de cada nivel trófico. En este caso, tenemos a los productores, a los consumidores primarios, a los consumidores secundarios, a los consumidores terciarios y a los descomponedores, que básicamente es el último nivel. Los productores, como ya lo había dicho, son las plantas y las algas. Los consumidores primarios pueden ser un conejo, que se alimenta básicamente de los productores. Los consumidores secundarios puede ser una serpiente que se va a alimentar de este conejo. Y los consumidores terciarios es un carnívoro que se alimentará de otro carnívoro. Por ejemplo, un águila se alimenta de una serpiente. Y por último tenemos a los descomponedores. Es decir, estos elaboran parte desde el nivel 1 hasta el nivel 5 para la transferencia de energía. Cadena alimenticia. La cadena alimenticia refleja la transferencia de energía desde los productores hasta los descomponedores, pasando por todos los niveles tróficos. Por tanto, es el proceso de transferencia de energía alimenticia a través de una serie de organismos en que cada uno se alimenta del precedente. Ojo, cabe mencionar que los niveles tróficos representan los eslabones, es decir, los niveles que van desde el 1 hasta el 5, pero la cadena alimenticia refleja la transferencia de energía de un animal a otro animal o de una especie a otra especie para que la energía fluya de una manera adecuada. Cabe mencionar que dentro de esta cadena alimenticia podemos constituir aspectos muy importantes como los productores, los consumidores de primer orden, los consumidores de segundo orden, los consumidores de tercer orden, los consumidores finales y por último a los descomponedores. Cada uno va a influir en la energía del organismo precedente. En este caso, los productores a los consumidores de primer orden, los consumidores de primer orden a los consumidores de segundo orden, los consumidores de segundo orden a los de tercer orden, los de tercer orden al consumidor final y el final a los descomponedores, que básicamente es el que recicla todo el material biológico por medio de la descomposición de cada una de las especies mencionadas anteriormente. Las redes tróficas. Las redes tróficas consisten de varias cadenas alimenticias interconectadas y son una representación más realista de las relaciones de consumos en los ecosistemas. Se utilizan para describir comunidades ecológicas completas. Cabe mencionar que las redes tróficas se diferencian a lo que son la cadena alimenticia, ya que la cadena alimenticia representan a un solo vínculo. En cambio, las redes tróficas representan a todo un conjunto de lo que es el ecosistema. Por ejemplo, aquí en los productores podemos ver plantas, algas, etc. Los consumidores primarios los podemos ver aquí. Los consumidores secundarios aquí. Y por último, a los consumidores terciarios. Esta es una imagen muy simple de las redes tróficas, pero cabe mencionar que las redes tróficas representan una imagen más realista y más compleja a la alta gama de alimentación y de la fluidez de energía que tiene un organismo u otro. Las redes tróficas es muy importante dentro de un ecosistema. ¿Por qué? Porque esto mantiene la diversidad ecológica, es decir, el equilibrio ecológico para
las funciones que cumplen cada uno de estas especies. Bien, chicos, creo que esto ha sido todo por hoy. Si tienen alguna duda, me la hacen saber. Puede ser directamente al grupo o me pueden escribir personalmente a mí, que yo con gusto les responderé. Una vez que la junte esta clase en el grupo de WhatsApp, dejaré unas preguntas que consistirán en opción múltiple, es decir, ustedes escogerán la que se relaciona más a lo que se le está preguntando. Una actividad muy sencilla consistirá en unas 4 o 5 preguntas. Bueno, jóvenes, lo que sí les pido es que por favor interactúen con nosotros para saber qué es lo que necesitan, ¿no? Y eso ha sido todo por hoy. Suerte, jóvenes. Saludos, bendiciones.